Gracias, Presidenta. Durante los últimos días, pero se repitió durante los últimos años, creo que hay un clamor popular que se sintetiza en dos palabras, que es hagan algo. Cuando ya la situación se desborda de determinada manera, no importa el contexto, no importa el tema del que hablemos, aparece el clamor popular de hagan algo. Y yo creo que hoy el Consejo está haciendo algo. Primero está situando este problema en el lugar donde este problema tiene que estar, que es en la política. O sea, hoy no estamos hablando de un problema judicial. El problema de la crisis ambiental que estamos viviendo con el ecocidio y de la crisis de violencia que vive la ciudad de Rosario es un problema netamente político y es un problema también de la crisis de la política, de la crisis del Estado y de determinada concepción del poder. Por eso a mí me parece importante lo que hoy estamos haciendo desde el Consejo. Hoy estamos haciendo algo que semanas atrás proponíamos en este recinto casi como una provocación o como algo que parecía una locura en el marco de debate sobre seguridad, que era que el presidente de la Nación y su gabinete vengan a gobernar desde la ciudad de Rosario. Que se trasladen desde las 4 manzanas que rodean la Casa Rosada y que vengan a nuestra ciudad a gobernar desde acá. Bueno, hoy estamos votando un proyecto donde el Consejo, de manera institucional, o sea, la ciudad de Rosario, de manera institucional, le solicita al presidente y a su gabinete que vengan a gobernar desde Rosario. Y lo hacemos porque claramente lo que se hizo hasta ahora no está funcionando. Eso es un hecho evidente de la realidad. Y lo estamos haciendo además porque estamos cansados de decir de que si un cuarto de lo que pasa en la ciudad de Rosario pasara en la ciudad de Buenos Aires, este problema ya estaría resuelto. Estamos cansados de vivir en una crisis de violencia que nos desarma y nos destruye como sociedad hace más de 10 años. Pasaron un montón de gobiernos de un montón de colores políticos. Y porque ahora se le suma esta pandemia del humo durante muchos años, pero fundamentalmente los últimos 3 y estos últimos días como lo peor de toda esa secuencia. Y lo hacemos porque hay algo peor cuando criticamos al poder central, hay algo peor que concentrar el poder económico. Ya estamos acostumbrados a pagar el boleto el triple que en Buenos Aires, a que los servicios salgan más baratos en Buenos Aires, a que la nación le adeude plata a nuestra provincia y haya que ir a la Corte Nacional durante un montón de tiempo para que eso se efectivice. Ya estamos acostumbrados a la concentración del poder económico. Ahora, hay algo peor que concentrar el poder económico, que es monopolizar la conversación, que es monopolizar el debate colectivo. Hoy el debate nacional es el debate del 1% del territorio. Vivimos en un país que concentra en el 1% del territorio el 37% de la población y el 99% del territorio restante vivimos el resto, que somos la mayoría. Ahora, el debate nacional es el 1% del territorio. El otro día escuchaba una entrevista que le hacían al escritor Hernán Casiari en Caja Negra, que le preguntaban cuando después de tener éxito en el exterior y vivir afuera, decidió volver a Argentina. Y él le preguntaban sus amigos de por qué, teniendo, entre comillas, todo allá, volvía a Argentina. Si tenés todo. Y él dijo algo que me pareció muy sencillo y que explica un poco esta situación. Él decía, yo no tenía todo, extrañaba formar parte de la conversación. Eso era para él estar afuera del país. Y yo la verdad que creo que hablo por mí, por mi espacio político, pero creo que por muchos rosarinos, por muchos santafesinos, por muchos sanjuaninos, santiagueños, creo que muchos habitantes de las provincias argentinas que sentimos que no formamos parte de la conversación pública argentina. Prendemos el televisor y no nos vemos en los debates que se dan por televisión. Abrimos los diarios y los diarios no hablan de nosotros.
ante alguna injusticia o ante alguna alegría, llenamos el monumento, llenamos nuestras plazas, pero si no es en la Plaza de Mayo, ese hecho no existió. Porque los medios que consumimos son los medios porteños, y los medios porteños no son los medios de la ciudad de Buenos Aires, son los medios de la nación argentina. Y Argentina no es eso. Y yo creo que esto es importante para debatir, porque esto afecta en nuestra calidad de vida, afecta en las oportunidades o no que tenemos. Argentina es mucho más diversa, mucho más plural, mucho más heterogénea. Y en esa homogeneización que se da del debate público, en ese silenciamiento de un montón de voces diferentes, en esa invisibilización de toda esa heterogeneidad, se está escondiendo a millones de argentinos y argentinas que no somos eso, que es el 1% del territorio. Y esto lo decimos desde la ciudad de Rosario. Ahora, la sensación de invisibilización, de exclusión, se agranda conforme uno se aleja de la capital federal. Digo, si nosotros nos sentimos excluidos, invisibilizados, imaginemos un santiagueño, un tucumano, un salteño, un jujeño, una jujeña. Y esto, insisto, impacta en la vida de la gente. Conforme uno se aleja de la capital federal, se alejan las oportunidades. Y ahí está el problema. Va a tener muchas más posibilidades de llevar adelante tu proyecto de vida si naciste en Caballito que si naciste en Quimilí, Santiago del Estero. Y creo que ahí está lo profundo de este debate y de la acción, la significación política de la acción que hoy estamos haciendo desde el Consejo. Porque esa es la lucha profunda por la justicia en nuestro país. Que el lugar donde te haya tocado la suerte nacer no condicione inexorablemente cuál va a ser tu destino. Y esto lo decimos permanentemente nosotros en la ciudad. Que nacer en Barrio Martín o en Vía Honda no marque tu destino para siempre. Bueno, en Argentina pasa exactamente lo mismo. Por eso yo creo que poner estos temas en debate, hablar sobre el problema del centralismo porteño en la toma de decisiones, que es independiente a quién gobierne, y eso es lo más grave. Porque hay un factor común de la lógica de poder que gobiernan partidos con ideologías antagónicas, sin embargo hay un patrón de lógica del poder exactamente igual. Entonces tenemos un problema, porque si eso no lo podemos cambiar con los votos, ¿cómo lo cambiamos? Por eso hay que dar este debate que es profundo, por eso que hoy, que el Consejo Municipal de manera institucional le solicite nada más y nada menos que al presidente de la Nación y a su gabinete que vengan a gobernar desde acá para sentir nuestra propia realidad, no es un dato menor. Se lo estamos pidiendo, ahora depende del presidente de la Nación estar a la altura de este pedido. Y yo creo que hay que dar este debate, hay que aprender de lo que el feminismo nos enseñó a pensar la interseccionalidad, o sea, a pensar cómo reconocemos esas desigualdades sistémicas a partir de superponer diferentes aspectos. El de género, el de clase, el de etnia y además el territorial. Falta discutir el componente territorial en las asimetrías de poder en nuestro país y es tan fundamental como el resto de las asimetrías o las opresiones. Otra gran frase que siempre rescato en términos de enseñanza del feminismo es que no hay luchas menores, hay opresiones que no padeces. Y así como a los varones muchas veces nos cuesta ver nuestros propios privilegios, yo creo que al sistema político argentino, concentrado en las 4 manzanas de la Casa Rosada, independientemente de su ideología, tampoco puede ver los privilegios que significa vivir y desarrollarse en el centro que acumula el total del poder y el total de las oportunidades. Incluso a mismos compañeros de nuestro mismo palo ideológico. Debemos desde las provincias dar esta batalla, exigir estos debates. Digo, miremos el Gabinete Nacional. La mayoría son vagos en el sentido de varones, y porteños, o bonaerenses. Miremoslo, miremos eso. Cuando miramos la cantidad de mujeres que hay en un gabinete, miremos la composición de dónde nació cada uno de esos funcionarios. Hay una frase que nosotros usamos siempre para identificar la política que nos gusta, que dice: la cabeza piensa donde los pies pisan. Es indefectible en la Constitución del militante político y después en el funcionario su trayectoria territorial. Por eso muchas veces decimos, y algunos se ofenden,
que nos gobiernan como si fuésemos una colonia. Y eso no es un ataque a determinada persona, sino a una forma que tiene el Estado argentino y una forma que está instalada en la política de nuestro país. Por eso, durante la semana pasada estuvimos debatiendo la autonomía en nuestra ciudad y reclamábamos mayor autonomía para tener más poder para tomar nuestras propias decisiones y decíamos que había que acercar las decisiones al lugar donde se veían los efectos de esas decisiones. Y algunos, cuando nosotros planteamos estas cosas, nos acusan de querer encerrarnos en nosotros mismos o independizarnos. Y nuestra lucha no es una lucha secesionista para independizarnos y construir y fundar un nuevo Estado-nación. Nosotros queremos cambiar este Estado, porque lo que sentimos es que nos excluye. Queremos cambiar este Estado, pero queremos sentirnos parte. La imagen del otro día, del monumento, invisibilizado por el humo, era la muestra palmaria, ese es el monumento a la bandera argentina. Sin embargo, estamos en una situación de abandono total hace un montón de años, e insisto, hay una lógica de poder atrás de esto, y no son nombres. Yo creo que esto es fundamental. No es un problema de nombres, es un problema de lógica del poder. Por eso cuando yo veo que se reparten culpa y se nombran funcionarios, digo, no es por defender al inútil de Cabandier, que evidentemente ya tendría que haber renunciado. Ahora, hacer una denuncia penal por incumplimiento de deber en funcionario público me parece que no es el camino. Este es un problema político. O sea, con ese criterio todos los secretarios y ministros de seguridad de la provincia de Santa Fe de los últimos 15 años deberían estar presos. Si vamos a poner esa vara, digo, no es ese el camino, no es discutir personas. Lo que quieren que discutamos personas es pensando que votar a otro y ese otro lo va a resolver. Y acá, si no luchamos, no hay victoria, muchachos y muchachas. El que venga a decirte, Rosarino y Rosarina, votame que yo lo resuelvo, te está mintiendo. Y muy probablemente lo vote y después te deje abandonado de la misma manera. Porque, insisto, no es un problema de nombre. Esto lo que muestra es la crisis de un Estado impotente y un Estado bobo. Lo que ve la gente, que hay un montón de funcionarios, de un montón de gobiernos, de distintas provincias, de distintas ciudades, del país, y no se resuelve el problema. Y eso agiganta el sentimiento antipolítico. Y este Estado así no lo va a resolver si nosotros no nos dedicamos a criticar y a rebelarnos contra este Estado que incluso heredamos ganando las elecciones, este Estado que es clasista, este Estado que es patriarcal y este Estado que es centralista, los problemas se van a reproducir. Por eso los países en el mundo que pudieron abordar de fondo y generar cambios estructurales, lo primero que hicieron fue un proceso constituyente para cambiar el Estado. Miremos el caso de Bolivia, el país que tiene menor inflación de toda la región. ¿Cómo lo hizo? Entre otras cosas, cambiando su propio Estado. Porque este Estado que tenemos es hoy un Estado neoliberal y es un Estado colonial. Y no importa quién gobierne, hay determinadas lógicas estructurales que se mantienen. Por eso, la primera batalla que tenemos que dar para poder abordar los dramas que tenemos es cambiando este Estado, pensando soluciones más allá del Estado, y así sí vamos a poder abordar esta crisis de violencia y esta crisis climática que estamos viviendo. Yo celebro que hoy el Consejo de manera institucional esté haciendo algo que quizá no está en los manuales, no hay demasiados antecedentes en que esto se dé, pero que la ciudad de manera institucional le solicite al intendente que por la gravedad de la crisis lo necesitamos a él y a todo su gabinete. Al presidente. ¿Qué dije? Al presidente. Al presidente y a su gabinete en este lugar, para que entre todos le acerquemos propuestas, concejales, diputados, gobernadores, intendentes, todos juntos en el mismo lugar, sentándonos a resolverlo. Eso es lo que quiere la gente. Cuando la gente dice, hagan algo, dice, no importa si lo hace un intendente, un concejal, el presidente, el jefe de la ONU, que se resuelva. Bueno, lo que estamos votando hoy es, presidente venga con su gabinete, ponemos todas las propuestas y de acá nos vamos con acciones concretas para intentar abordar este tema. Insisto, no es un problema de nombres, no es un problema de partidos políticos, acá hay un Estado cada vez más ineficiente para algunas cosas y cada vez más impotente para otras. Así que ahora la pelota está en la cancha del Poder Ejecutivo Nacional. Esto no solamente es un mensaje político para que la ciudad forme parte
de la República Argentina, sino también es una propuesta concreta para intentar traer soluciones. Así que realmente me alegra que todo el Consejo esté votando este proyecto y esperemos que el presidente acepte el convite, la invitación y que cuando lo disponga venga a la ciudad de Rosario y juntos intentemos solucionar esto. Gracias, presidente.